extracelular mucho mayor cantidad de agua, mucho mayor cantidad de fibras de colágeno, y eso lo hace que tenga mucho mayor elasticidad. Entonces, eso le da más capacidad de absorción de energía, ¿de acuerdo? Hay huesos que tienen mayor capacidad de absorción de energía, como les decía, el hueso esponjoso o las metáfisis, que son las que tienen hueso esponjoso también, que las diáfisis, ¿de acuerdo? Y la resistencia a la fatiga va muy de la mano con la capacidad de la absorción de la energía que tiene cada hueso. Entonces, estos son los factores intrínsecos propios del hueso. Y aquí lo vamos a ver en una tabla que es física pura, ¿no? Vamos a tener un comportamiento elástico del hueso que va a ir subiendo, 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 subiendo mientras va recibiendo una carga, va recibiendo una fuerza. Llega un punto en el que tenemos el límite elástico, ¿de acuerdo? Y de ese límite elástico empezamos un comportamiento plástico. ¿Qué quiere decir eso? Esa elasticidad ya no nos sirve. Cuando este límite elástico empieza a cambiar a comportamiento plástico, aquí empieza la capacidad de viscoelasticidad del hueso y va a llegar un punto, obviamente, en el que la fuerza va a superar ese comportamiento plástico y es donde se va a producir el punto de fractura, ¿de acuerdo? Va a llegar un punto en el que el hueso y esa viscoelasticidad que tiene el hueso intrínseco, los factores extrínsecos como fuerza y carga van a superarlo y en ese momento vamos a tener el punto de fractura o el punto de ruptura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a las clasificaciones de las fracturas. Las fracturas en general, o sea, como generalidades de las fracturas, vamos a clasificar de diferentes maneras. Por su mecanismo de producción, o sea, por cómo se produce, y lo vamos a dividir en dos principales. Un mecanismo de producción directo o indirecto. ¿Qué quiere decir? La carga, la fuerza, el esfuerzo y el estrés se aplican sobre un punto específico del hueso y ahí es donde llega el punto de fractura. O un mecanismo de producción indirecto. ¿Qué quiere decir? Las cargas se producen lejos del punto donde se produjo la fractura. ¿De acuerdo? Sí hay una fuerza, sí hay un estrés, sí hay una carga, sí hay todos los factores extrínsecos sobre el hueso, pero no en el punto donde se produce la fractura, sino distales. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver y vamos a ir viendo cómo uno puede ser directo o indirecto. Este de aquí. Ok. Fíjense, ustedes van a decir si es directo o indirecto, ¿de acuerdo? Ahí no se vio tanto, pero ahorita en una repetición se ve bien. Ahí tenemos, ¿sale? Entonces tenemos una fuerza directa sobre la rodilla derecha. Bueno, ya les dije yo qué es, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la fuerza, ¿cómo se aplica ahí sobre la rodilla? Fuerza, carga, estrés. ¿Dónde esperan que sea la fractura en este caso? Si es que hay una fractura, pero sí la hay. En la pierna derecha. En la pierna derecha. Tibia. Por donde pegó, ¿qué huesos se imaginan? Tibia. Tibia, ¿quién da más? Fíbula. Fíbula. Fíbula, ok, ¿quién da más? ¿Qué más hay ahí? Rótula. Rótula, ok. Muy bien, ¿y qué fue? ¿Fue un mecanismo, como lo vieron, ustedes dirán que es un mecanismo directo o un mecanismo indirecto? Indirecto. Le tomamos una radiografía y vemos esto. No es su radiografía, no es la radiografía del paciente que vimos, pero pudiera ser algo similar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vino una carga directa sobre la patela, ¿de acuerdo? La fuerza se vino directito sobre la patela y la fractura. Entonces, tenemos un mecanismo de producción directo, ¿ok? A diferencia de este. ¿Sale? Véanlo y ustedes van a decir qué creen que se fracturó. Y si fue un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. ¿Sí lo vieron o no? Se fracturó el húmero, ¿no? Ok. Ya no lo puedo reproducir porque tengo esta Mauser. Entonces, sale, estoy de acuerdo, el húmero va a ser el que recibió la fuerza. Y tenemos un mecanismo directo o indirecto. 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 ¿Dónde estaban puestas las cargas? ¿Dónde estaba la carga? ¿Dónde estaba el esfuerzo? Mano y codos, ¿no?
exactamente, en la articulación de la mano y del codo y pues incluso del hombro, ¿de acuerdo? Pero nunca tuvimos una carga directa sobre, o sea, nunca tuvimos una carga directa sobre esta zona, ¿están de acuerdo? O sea, nunca hubo un golpe directo sobre la zona del hombro, ¿estamos? Y a pesar de eso se fracturó, entonces ese es un mecanismo de producción indirecto. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor. Sí. Muy fácil, ¿no? Sí. Muy, muy fácil. Entonces, dentro de las directas no hay mucho que analizarle, porque ¿qué quiere decir? Tienes un trancazo sobre el hueso y se fractura. Generalmente este tipo de fracturas van a tener un mecanismo, una fuerza intensa o una intensidad, una fuerza de una intensidad mayor, y generalmente nos van a producir trazos de fractura con minutos. ¿Qué quiere decir eso? Fracturas con muchos fragmentos, ¿de acuerdo? Fracturas complejas, los que son por traumatismo directo. Si nos vamos a las indirectas, aquí ya tenemos más con qué jugarle, porque en las indirectas va a depender mucho de la dirección de las fuerzas. Vimos que la fuerza es uno de los mecanismos extrínsecos y esta fuerza y este esfuerzo tienen diferentes direcciones. Y de acuerdo a esas direcciones que vengan las fuerzas, vamos a tener diferentes tipos de trazo de fractura. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas podemos tener? Podemos tener una fuerza de flexión o inclinación, que ahorita la vamos a ver más adelante. Una fuerza de tensión directa, que se puede asociar mucho a una fuerza de compresión axial. Fuerza de torsión, fuerza de cizallamiento o corte, o fuerzas combinadas. Obviamente que se asocien dos o tres de estas y que tengamos una fractura muy compleja con diferentes trazos y con diferentes fuerzas aplicadas, ¿no? Porque no todo en esta vida es así de sencillo, ¿no? Se pueden mezclar y nos hacen ahí un relajo en el hueso. Pero estas son, digamos, las fuerzas que quiero que tengan en cuenta porque dentro de los mecanismos indirectos son las que vamos a estar utilizando. Y va muy de la mano qué tipo de trazo de fractura vamos a tener, va de la mano con el tipo de fuerza que se produce y qué tipo de fractura por su fisiopatología, que es la que preguntábamos al inicio, vamos a tener, va también de la mano con qué tipo de fuerza se le está aplicando. Entonces aquí tenemos las 5 principales. Las 5 principales tipos de fractura por su fisiopatología van a ser flexión, torsión, cizallamiento, abulsión y compresión axial. ¿Qué quiere decir? Esto va de la mano con la diapositiva pasada de qué tipo de fuerza se le aplica. ¿Ok? Entonces acuérdense de estas 5 y vamos a ir viendo estas 5 una por una. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí? ¿Abulsión es lo mismo que tracción? Sí, o sea, es por tracción. La fractura es una fractura por abulsión. O sea, ese es el nombre de la fractura y la fuerza que se aplica es una fractura de tracción. Digo, es una fuerza de tracción. ¿Sale? Como les decía, van de la mano. ¿Ok? Doctor, Sí, señora. una pregunta. No sé si me estoy adelantando, pero ¿a qué se refiere con fracturas en rama verde? En rama verde, eso lo vamos a ver cuando veamos hueso pediátrico. Como quedamos, el hueso, uno de sus factores intrínsecos es la viscoelasticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho con los niños? Es una fractura que vamos a ver más adelante, pero en rama verde quiere decir, pues, tal cual. O sea, si tú agarras una rama verde de un árbol y la quieres romper, no vas a romperla por completo a pesar de que le apliques una buena fuerza de flexión. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa con los niños, que nada más se fractura una cortical. ¿De acuerdo? Entonces la otra cortical se mantiene intacta porque no, a pesar de que fue una fuerza bastante importante que en un hueso maduro lo hubiera fracturado por completo, aquí hace una fractura incompleta o en rama verde y literal, si se encuentra en un árbol, bueno, no, porque si los ve un ecologista se va a enojar, pero si llegan a ver una rama así inmadura y la rompen tal cual, así como se ve que se rompe, así se ve una fractura en la radiografía que la vamos a ver, según yo, cuando veamos hueso pediátrico. Ok, gracias, doctor. ¿Vale? Ya. Y esa es una fractura por flexión, generalmente las de rama verde. Entonces, acuérdense de esto, ¿de acuerdo? Flexión. ¿Qué quiere decir el mecanismo de flexión? El mecanismo de flexión o las fracturas de flexión van a ser por dos fuerzas en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces van a venir dos fuerzas sobre el hueso en la misma dirección. ¿Qué quiere decir en la misma dirección? Que van a actuar en dirección perpendicular al eje mayor diaficiario. Entonces, aquí tenemos el eje mayor diaficiario. ¿De acuerdo? Y vamos a tener dos fuerzas. Dos fuerzas que van en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Van sobre el eje perpendicular del hueso o de la diáfisis. Entonces tienen la misma dirección,
pero tienen sentidos opuestos o sentidos contrarios, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Son fuerzas que van uno para un lado, una para el otro lado, pero sobre la misma dirección y siempre, siempre, siempre sobre el eje diaficiario del hueso. ¿Por qué? Porque si yo les hablo de unas fuerzas que actúan en dirección, en la misma dirección, pero en sentido contrario, pudiéramos estar hablando de cizallamiento también, pero al no actuar sobre el eje diaficiario del hueso, eso nos hace que puedan ser de cizallamiento o de compresión si van en la misma dirección, ¿de acuerdo? Pero lo interesante o lo que tienen que estar bien entendido es que estas dos fuerzas van de manera perpendicular al eje diaficiario del hueso. Este tipo de fracturas por flexión generalmente, bueno, más bien siempre van a afectar diáfisis de hueso, ¿de acuerdo? Van a ser fracturas que vamos a encontrar en diáfisis. ¿Qué tipo de trazo nos van a dar las fracturas en flexión? Generalmente nos van a dar una fractura con un tercer fragmento en alas de mariposa. ¿Qué quiere decir eso? Se viene aquí la fuerza, se empieza a romper el hueso y lo que hace es que hace una fractura con un fragmento en alas de mariposa, con un tercer fragmento en alas de mariposa. Doctor, Mándeme. las fracturas como de artes marciales, cuando se hace una palanca, una llave, ¿son de este tipo de flexión? Exactamente, esto es, pues sí, o sea, si buscamos el mecanismo de flexión, pues es una palanca, ¿no? Finalmente, exactamente. No digo, no solo en artes marciales, en muchos casos, pero sí es. Y como les digo, generalmente vamos a tener este tipo de fracturas en alas de mariposa, un tercer fragmento en alas de mariposa. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos una fuerza que sí, que vino de manera perpendicular sobre la diáfisis del hueso, pero no solo aquí, sino que hubo otra fuerza que iba en la misma dirección, pero en sentido opuesto, sobre ¿cómo se llama? Sobre el eje perpendicular, sobre el eje diaficiario, ¿no? Perpendicular al eje diaficiario. ¿Vale? Y estos son los tipos de fracturas que encontramos generalmente. Y podemos encontrar, raro, pero podemos encontrar también trazos transversos asociados a este tipo de fractura. ¿Esta cuál creen que sea? Por compresión. ¿Compresión? Por compresión axial, exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el eje mayor del hueso, no sobre el eje diaficiario, sino sobre el eje mayor del hueso, tenemos dos fuerzas que van en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, plásticamente como aplastar algo. ¿Y cuáles son los huesos que van a estar más propensos a esto? Como dijimos, el hueso esponjoso. ¿Y cuáles son los que tienen más carga? Los huesos vertebrales, sobre todo a nivel de la columna lumbar, el calcáneo, por ser el hueso de hasta abajo, y el platillo que le conocemos como pilón tibial o metáfisis distal de la tibia, ¿de acuerdo? ¿Cómo creen que se pudo, digamos que nos llega este paciente con estas radiografías? ¿Qué creen que le pasó? Es electricista de la CFE. ¿Se cayó en una escalera? Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces caída, pero caída de pie. O sea, tal cual cayó de pie, parado, ¿de acuerdo? Entonces se viene la carga, hay una compresión que la da la propia caída, la gravedad, y una compresión que nos da al contactar con el piso, ¿de acuerdo? Dos fuerzas, dirección opuesta, sándwich, se aplasta. Lo mismo pasa en el calcáneo, ¿de acuerdo? Dos fuerzas sobre el pie, dirección opuesta, y eso pues obviamente nos da. Y lo mismo pasa en la tibia. Entonces, siempre que tengamos un paciente que tiene una caída de altura significativa, 3, 4 metros, que cayó de pie, o sea, cayó parado, le duele mucho el pie, lo tiene inflamado y aparte tiene dolor de espalda, muy probablemente pueda tener fracturas por compresión a nivel de columna lumbar, a nivel de calcáneo y a nivel de metáfisis distal de la tibia o pilón tibial. Doctor, ¿Sí? ¿por qué cuando alguien se avienta de una altura considerable se dice que tienes como que rotar, como que hacer una maroma? Una maroma, pues yo creo que digo, yo no había oído eso, no sé si haces parkour o cómo se llama eso, parkour o ese Parkour. tipo de cosas, esa cosa, pues a lo mejor, pues, digo, la verdad es que desconozco la técnica, nunca he hecho eso, pero debe de ir muy de la mano con este tipo de cosas, ¿no? Evitar una carga axial sobre el hueso, ¿no? Que la carga se distribuya y que no tengas una carga directa sobre el hueso esponjoso. Pero la verdad es que por ahí debe de ir, ¿no? Desconozco porque no conozco la técnica de cómo caer, ¿no? Ok. Pero suena algo lógico, ¿no? Entonces,
La otro tipo de fractura que vimos por su fisiopatología son las fracturas espiroideas. ¿Qué quiere decir las fracturas espiroideas? Son aquellas en las que hay dos fuerzas de rotación en sentido inverso en torno al eje longitudinal de la diáfisis del hueso. Ok, se escucha complicado, pero no es nada complicado. Ejemplo, exprimir un trapo, ¿de acuerdo? Dos fuerzas en rotación, ¿de acuerdo? Tenemos fuerzas que van en rotación hacia un lado, fuerza que va a rotación hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Y estas fuerzas van en torno al eje diaficiario, ¿ok? Entonces es precisamente como lo que vimos en el video. ¿Se acuerdan del video? De los que estaban jugando venciditas, exactamente es así, ¿de acuerdo? Teníamos una fuerza que va hacia un lado de manera rotacional, una fuerza que va hacia el otro lado de manera rotacional en torno al eje longitudinal de la diáfisis del hueso. Aquí, por ejemplo, este es un fémur, que es lo que vemos en los dos en el esquema y en la radiografía. Uno es izquierdo y el otro es derecho, pero es lo mismo. Y tenemos un trazo, estas fracturas siempre nos van a dar un trazo espiroideo. Así son los trazos espiroideos, ahí, así se ven, ¿de acuerdo? Entonces, llega a un paciente así y me dice, no, pues es que me pegaron directo en la parte del fémur. Yo sé que no fue así. ¿Por qué? Porque esto tuvo que haber tenido una fuerza espiroidea, un mecanismo de producción espiroideo. ¿Cómo creen que le haya pasado a este paciente? Sí, solo quedó la pierna. Ok. ¿Y luego qué pasó? Ajá. Sí, Sí, pues. o sea, sí, claro. Claro. O sea, podemos hablar de un paciente a lo mejor que estaba jugando fútbol, se le quedó trabada la pierna con los tachones en el piso y giró hacia un lado y la fuerza se vino directamente sobre el fémur y lo fracturó, ¿no? No son tan comunes, pero pueden llegar a ser, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tipo y como les decía, siempre vamos a tener estos trazos espiroideos. Generalmente, si lo vemos en fémur, son pacientes adultos. Fíjense cómo ya tienen unas corticales muy delgadas y al tener corticales delgadas nos habla de que ya tiene una mala consolidación, una mala densidad ósea, que eso, si se recuerdan, también es una parte de un factor intrínseco para producir una fractura, ¿no? Entonces, esta abuelita seguramente hizo eso. Estaba parada, se le quedó trabado el pie, giró y en ese momento hubo una fractura sobre la diáfisis del hueso. ¿Ok? Y este es el trazo espiroideo. Y ahora tenemos por cizallamiento. Por cizallamiento, la definición van a ser dos zonas vecinas del hueso se someten a fuerzas lineales en sentido contrario, perpendiculares al eje diaficiario, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podemos asociar, como les decía, a una fuerza de flexión, pero en este caso son solamente dos zonas vecinas del hueso. En la fuerza de flexión podemos tener hasta 3 o 4. Y aquí, aunque lo ponemos perpendicular al eje diaficiario, también lo podemos tener en huesos irregulares o en huesos esponjosos, ¿de acuerdo? Es raro, pero también se puede producir porque son huesos más chiquitos, entonces es raro de que tengamos de dos fuerzas en sentidos contrarios, ¿no? Y en direcciones, sobre la misma dirección, direcciones opuestas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos dos cargas, ¿de acuerdo? Y eso generalmente nos va a llevar a que tengamos una fractura de tipo transversa también, ¿de acuerdo? Y por último, tracción. Las de tracción, como me comentaron hace rato, no sé qué fue, es lo mismo que abulsión, o sea, se le conoce como fracturas por abulsión, pero la fuerza que se produce es una fuerza de tracción, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Una fuerza que va en sentido opuesto al hueso, ¿de acuerdo? Y que generalmente es causada por un arrancamiento. ¿Quién, en estos casos, quién creen que produce estas fuerzas en dirección opuesta? Aquí si ven la fractura, aquí hay una solución de continuidad, ¿no? Aquí y aquí. ¿Quién creen que ¿El propio produce músculo? exactamente las inserciones musculares tendinosas o ligamentarias? ¿De acuerdo? Entonces, generalmente aquí tenemos la inserción de qué tendón. ¿Qué tendón creen que vaya aquí? Esta fractura es muy común, se llama fractura de Jones y se da en deportistas. Bueno, a todo el mundo le puede pasar, pero es común en deportistas. ¿Quién se acuerda qué tendón se inserta aquí? El peroneo. Exactamente, el peroneo corto, ¿de acuerdo? Entonces el peroneo corto viene aquí, se inserta aquí,
y pasa por acá atrás del malleolo medial, del malleolo lateral, y se va hacia su vientre muscular y su inserción en la cabeza del peroné. Entonces, un paciente que tiene una rotación interna y una inversión del pie, aquí produce una fuerza de tracción y esa fuerza de tracción puede llegar a avulsionar el hueso, ¿de acuerdo? No son fracturas algo comunes y, como les decía, también puede ser por inserciones ligamentarias, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una fractura por avulsión de la espina, aquí le falta un pedacito, este pedacito está aquí. ¿Quién produjo esa fractura? Esto en pacientes inmaduros, deportistas, puede llegar a suceder. Yo he tenido casos, y curioso porque los 3 casos que he visto no es una fractura tan común, pero 3 o 4 casos que he tenido, todas son mujeres con esqueleto inmaduro, aproximadamente a los 13, 14 años, y futbolistas. ¿No es algo del sartorio? No. ¿Quién da otro músculo? Sí, el sartorio también se inserta por ahí. ¿Perdón? Es una avulsión por el recto, por el psoas ilíaco y el recto anterior, ¿de acuerdo? Que son los principales flexores de la cadera. Y aquí, ¿qué le ven? ¿A esta rodilla alguien le ve algo? Tiene como un fragmento de hueso, ¿no? Muy chiquitito. En la porción medial. Chiquitito. Aquí, ¿no? ¿Y qué se inserta ahí? Ahí están los ligamentos. ¿Qué ligamento? La pata de ganso, ¿no? No, la pata de ganso se inserta aquí y son tendones. Ligamento colateral. El ligamento colateral medial, ¿de acuerdo? Entonces, una fractura por avulsión del ligamento colateral medial. ¿Qué pasó con este paciente? Hizo un valgo forzado por alguna carga que hizo un valgo forzado, y al hacer un valgo forzado se abre aquí la articulación y el ligamento pues avulsiona el pedacito de hueso, ¿sale? Entonces son fracturas por avulsión. Continuando con esto, por su etiología, vamos a dividir las fracturas en 3, por su etiología, o sea, por su causa, ¿de acuerdo? Que son habituales, que son las fracturas que acabamos de ver todas, ¿de acuerdo? Fracturas patológicas y fracturas por estrés. ¿Qué quiere decir fracturas patológicas? Son aquellas fracturas que se producen sobre un hueso no sano. ¿Qué quiere decir eso? Fracturas que se producen en niños porque tienen quistes aneurismáticos, en adultos generalmente por tumores óseos, y se produce un golpe. Es una fractura que no corresponde a la fuerza o intensidad aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente iba caminando y se fracturó, o sea, no tendría por qué fracturarse. ¿Están de acuerdo? Un paciente que va caminando no se fractura. Entonces, si se fracturó es por algo. Entonces, hay que investigar. Generalmente, les digo, se asocian a tumoraciones óseas o, pues sí, tumoraciones óseas, pueden ser quistes o demás, no malignas siempre, pero pueden ser. Y por estrés quiere decir que es una fractura que se da por una fuerza aplicada de manera repetitiva. Fractura, una fuerza de intensidad baja, pero que se aplica al hueso de manera repetitiva. Esa es una fractura por estrés, ¿ok? ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fractura en la zona de aquí, que la vamos a ver más adelante cuando veamos medio pie. Y esa fractura es por estrés. ¿Qué quiere decir? Eso que ha tenido cargas repetitivas, se da luego en corredores, ¿de acuerdo? Y eso obviamente pues va haciendo que se vaya fracturando. Hay veces que lo encontramos así, como la solución de continuidad ósea como tal, y hay veces que lo encontramos así. Si se fijan aquí, lo único que vemos es que hay ya callosidad ósea. Entonces al paciente le duele mucho, dice que corre y que le empieza a molestar. Luego se le quita, luego vuelve a correr al mes y se le vuelve a molestar, etcétera, etcétera. Tomamos una radiografía y vemos que hay callosidad ósea. Eso quiere decir que ha estado haciendo fracturas por estrés. ¿Okay? Doctor, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Sí? Que, por ejemplo, ¿una Eso. fractura por un hueso con osteoporosis podría entrar en patológico? Eso es una discusión que existe comúnmente para, ¿cómo se llama? Para fines de la clase, no. ¿De acuerdo? Para finalidades de la clase vamos a dejar aquellas que realmente, o sea, finalmente una abuelita sí se cayó, o sea, tiene una fractura de cadera, pues sí se cayó. Por su densidad ósea sí se espera que esté fracturada. Ahora,
Una paciente de 40 años se cayó, no se espera que se fracture, y si se fracturó, se cayó de su propia altura, cayó sobre pompas, si se fracturó a los 40 años, no me cuadra, ¿no? Entonces ahí sí hay que investigar que hay algo más, ¿no? Entonces a eso vamos con patológico. La osteoporosis vamos a dejarla fuera siempre y cuando es una osteoporosis fisiológica. ¿Qué quiere decir? Una osteoporosis por edad, una osteoporosis por posmenopáusica, todo eso sí se entiende, ¿no? Si tenemos una osteoporosis, o sea, una falta de densidad ósea en un paciente pediátrico, por ejemplo, pues bueno, pues hay que ver que hay una osteogénesis imperfecta o algo así, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias. Nada. Y hay más flechitas. Ok. Entonces, déjenme ver por qué les puse esta, ya no me acuerdo. Puse esta. Yo creo para ver alguna fractura. No sé. Dejamos la que sigue. Por la intensidad del traumatismo, como les decía, vamos a tener dos tipos de fractura. Esto es muy básico y muy fácil de entender. Tenemos por intensidad del traumatismo fracturas de baja energía y de alta energía. Un paciente, como decíamos, la bolita que se cae, pues es una fractura de baja energía. Un paciente que tiene fractura de fémur y de tibia y de pelvis por un accidente automovilístico, pues obviamente es una fractura de muy alta energía, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, este paciente, seguramente pues vean el trazo de fractura con minuta aquí, fractura con minuta acá, un tercer fragmento totalmente desplazada, pues obviamente este tuvo que haber tenido un traumatismo bastante importante de alta energía, mientras que este paciente tenemos una fractura espiroidea larga o oblicua larga, sin un desplazamiento importante, pues pudo haber sido una fractura por una intensidad baja o media, ¿de acuerdo? Por el grado de estabilidad, estables o inestables, muy fácil, aquellas fracturas que no se desplazan y que se mantienen en su lugar y se mantienen, pues valga la redundancia, estables, son aquellas que vamos a poner como fracturas estables, y aquellas que están desplazadas o que a pesar de que las reducimos se vuelven a desplazar, las vamos a considerar como fracturas inestables. Por la relación que tienen sobre la superficie articular, aquí tenemos dos ejemplos de la misma fractura de la cabeza de radio. Esta es una fractura que afecta a la superficie articular. Toda fractura que afecta a la superficie articular se va a considerar como una fractura intraarticular. Y eso es importante que siempre lo entendamos nosotros y se lo hagamos entender al paciente, porque una fractura que afecta a la superficie articular, aunque hagamos una reducción bastante bien hecha, muy estable, lo operamos y queda así para chuparse los dedos, de todos modos, hay que explicarle a ese paciente que ese paciente ya tiene riesgo a una artrosis temprana, ¿de acuerdo? Tenemos riesgo a que esa lesión se nos vaya con un comportamiento de desgaste articular. ¿Por qué? Pues porque obviamente ahí va a empezar un proceso de inflamación, va a ser un poco de callosidad ósea y eso puede conducirnos a una artrosis temprana. Y por otro lado, aquí fíjense cómo tenemos una fractura transversa que lesionó la cabeza radial también, pero en este caso la superficie articular se mantiene íntegra, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que pareciera y se desplazó por completo, este paciente tiene mejor pronóstico que este paciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene mayor desplazamiento, la superficie articular se mantiene íntegra. Entonces, hacemos una reducción y la superficie articular se mantiene sin ningún tipo de lesión. Entonces, tiene un mejor pronóstico. Entonces, por su relación a la superficie articular, vamos a tener fracturas extrínsecas y fracturas intrínsecas. Extrínsecas, intrínsecas, me volví loco. Fracturas extraarticulares e intraarticulares. ¿Vale? Por su configuración de trazo de fractura, entonces cuando tenemos fracturas simples, generalmente vamos a tener tres trazos principales: transversos, oblicuos y espiroideos. El oblicuo lo podemos dividir en dos: el corto y el largo. ¿Qué quiere decir? El corto va a ser aquel trazo de fractura que su oblicuidad va a ser de 30 grados o menor. ¿Qué quiere decir eso? Aquí viene el hueso. Y si yo saco una línea sobre la diáfisis del hueso que se angula con el trazo de fractura, ese ángulo va a ser menor de 30 grados, ¿de acuerdo? Y aquellas oblicuas largas son aquellas en las que, si tenemos aquí nuestro hueso, el trazo de fractura, hacemos una línea y ese trazo de fractura va a ser mayor a los 30 grados, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, oblicuas, cortas y largas, transversas y espiroideas. Aquí tenemos unos ejemplos de un oblicuo largo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de un trazo transverso y aquí tenemos un ejemplo de un trazo oblicuo corto.
¿De acuerdo? Como vimos ahí espiroideos también, que los espiroideos generalmente van a ser trazos muy largos y que dan así como una espiral cuando lo vemos en la radiografía, como ya hemos visto en fémur, vimos algunos ejemplos. Por el número de fragmentos es muy importante que sepamos cómo clasificar la fractura, porque en base a eso es cuando nosotros hacemos una descripción radiográfica, la vamos a decir, y para el diagnóstico también. Entonces, una fractura simple. Una fractura simple es aquella con un trazo simple o un trazo transverso o un trazo espiroideo, pero que son solamente dos fragmentos, el proximal y el distal. Luego tenemos la bifragmentaria, que va asociada a la simple, esta prácticamente es la misma, la pueden tomar como la misma. Luego tenemos la trifragmentaria, que generalmente esa trifragmentaria va a ser por flexión y va a tener el componente de un tercer fragmento en alas de mariposa. Y después de eso ya tenemos conminuta. ¿Qué quiere decir conminuta? Que ya tenemos más de 3 fragmentos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestro trazo a lo mejor principal y aparte tenemos aquí otro fragmento, aquí otro fragmento, aquí otro fragmento y tenemos el resto del hueso. ¿De acuerdo? Y la segmentaria, que es aquella que el trazo de fractura va a ser de un tamaño considerable para que sea parte del segmento y generalmente va a ser en las diáfisis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una fractura que está aquí y aquí tenemos un tercer fragmento, pero que es prácticamente no es un fragmento, sino un segmento. Si no debe entender, ¿qué quiere decir que es un segmento? Que el trazo, el fragmento, es que no es fragmento, el segmento ya como tal va a ser mayor al eje diaficiario, ¿de acuerdo? Entonces, si medimos el hueso de cortical a cortical, nos va a medir aquí, por ejemplo, 4 milímetros. Y cuando ese segmento es mayor de 4 milímetros a lo largo, por decirlo de alguna manera, al eje diaficiario, eso ya nos va a hablar de qué es un segmento. ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Ok. De estas, ¿cuál les parece que fuera una fractura segmentaria? La de que tiene AB, ¿no? La de arriba, Exactamente. ¿no? Exactamente, la que Arriba. tiene AB, ¿de acuerdo? Esto ya no es un fragmento. Esto ya es un segmento, ¿de acuerdo? Entonces es una fractura segmentaria. Esta es una fractura conminuta, ¿de acuerdo? Vean todos los pedacitos que tiene y esto generalmente es por muy alta energía. Esta es una fractura con un tercer fragmento en alas de mariposa y esta es una fractura simple o bifragmentaria, ¿de acuerdo? En la que solo vamos a tener 2 fragmentos importantes o 2 segmentos grandes. Esta clasificación es importante que la tengan a la mano. Fracturas diaficiarias generalmente la vamos a usar y es para huesos largos, ¿de acuerdo? Y es una fractura en la que es una clasificación en la que la vamos a ver por si son estables o inestables también nos va a servir y como les decía es para huesos largos. La tipo 1 es una fractura que nada más tiene 2 fragmentos, una fractura simple bifragmentaria. La tipo 1 es una fractura simple trifragmentaria con un tercer fragmento en alas de mariposa, pero que este tercer fragmento de alas de mariposa no supera el 50% de la diáfisis. ¿Ok? O sea, por decirlo de alguna manera, con un fragmento chiquito. Tipo 2, la tipo 2 es aquella en la que tenemos un tercer fragmento en alas de mariposa, pero que ya supera el 50% del Tipo 3 es aquella que tenemos un tercer fragmento en alas de mariposa que va más allá del 50%, entre el 50 y el 75% de la diáfisis, sin llegar al 100%, y que está desplazado. Y la tipo 4 es aquella en la que tenemos un tercer fragmento, un cuarto fragmento, un quinto fragmento y un sexto fragmento, etcétera, etcétera, que ya la hace totalmente conminuta, ¿de acuerdo? Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque hay unas que van a ser estables e inestables. La tipo 0 no se pueden considerar fracturas estables y al ser estables se pueden tratar de manera conservadora, o sea, sin necesidad de un tratamiento quirúrgico. Y de la tipo 2 en adelante las vamos a considerar como inestables, siendo estas candidatas a un tratamiento quirúrgico en el 100% de los casos. Por su contacto con el medio ambiente la vamos a dividir en dos, en fracturas expuestas y fracturas cerradas, o fracturas abiertas y fracturas cerradas. ¿Ok? Esto es bastante sencillo. Cualquier fractura que nosotros veamos una radiografía, veamos un trazo de fractura y que haya una relación de continuidad con el exterior, aunque sea un puntito, aunque esté saliendo un puntito de sangre, eso es una fractura expuesta hasta no demostrar lo contrario. ¿Y por qué es tan importante que no se nos vayan las fracturas expuestas? Porque estas tienen mucho riesgo de infección. Y un hueso que se infecta es un hueso que va a ser un martirio para nosotros los ortopedistas, ¿de acuerdo? Se llama osteomielitis, lo vamos a ver, y es verdaderamente algo que nos pone a sufrir. Entonces, aunque se vea un puntito,
Aunque salga una gotita de sangre, con eso ya es una fractura expuesta hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? O puede ser tan evidente como esto, ¿de acuerdo? Que esto, pues, si no le decimos fractura expuesta, pues no sé qué estamos pensando, ¿de acuerdo? Toda fractura expuesta es contaminada hasta no demostrar lo contrario, igual, ¿de acuerdo? Con que tenga contacto con el medio externo, ya se considera una fractura contaminada hasta que no demostremos lo contrario. Siempre son por alta energía, ¿de acuerdo? Y siempre va a haber afección de tejidos blandos, en menor o mayor cantidad, pero siempre va a haber afección de tejidos blandos, ¿de acuerdo? Y en base a estos 3 puntos, grado de contaminación, grado de lesión de tejidos blandos y energía aplicada, va a hacer que la vamos a dividir y que un cuate que se llamaba Bustillo y Anderson hace mucho, las empezó a dividir, bueno, eran 2, ¿verdad? No era el mismo. Bustillo y Anderson dividieron estas fracturas basándose en el mecanismo de producción, o sea, la carga aplicada, la calidad o qué tanto daño tienen los tejidos blandos y qué tamaño tiene la herida. De acuerdo al tamaño de la herida va a ir de la mano del grado de contaminación que esperamos. Tipo 1, ¿quién me dice la tipo 1? ¿Alguien la leyó? Yo, Doctor, bueno, yo tengo una duda, no le iba a decir el tipo 1. Ok. Esta clasificación es similar a la de, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es algo como de Dischern, no sé cómo se pronuncia la verdad. No me suena. Bustillo y Anderson, la verdad es que yo, pues por el número, por el único nombre que la conozco. La AO tiene una forma de clasificar también las fracturas expuestas, pero es un poquito más complicada. Yo creo que Bustillo y Anderson es básico que la tengan, porque cuando estén en urgencias y así, aunque no sean ortopedistas, es importante que la conozcan, porque en base a eso vamos a ver qué tipo de tratamiento tiene que hacer y de manera urgente, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. ¿Vale? La tipo 1, ¿quién me dice? Es una herida de menor metro Ajá. y no Menor a tiene un... evidencia de contaminación. Ok, tienes menor a 1 centímetro, por lo tanto, sí existe riesgo de contaminación, como lo dijimos desde un principio, pero es un riesgo de contaminación menor. Y en calidad de tejidos blandos, generalmente no hay una afección importante de tejidos blandos, llámese músculos, tendones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos la tipo 2. ¿Cuál es la tipo 2? Mayor de 1 centímetro. Y menor de... tiene moderado de los tejidos blandos. Ok. menor de Moderado. Menor de 10. Ok, perfecto. Con grado de contaminación ya importante, ¿estamos? ¿Y la tipo 3? Mayor a 10 centímetros, pero la lesión es extensa y el hueso está cubierto por ABC, ¿no? Exactamente. Sí es en general lo que comentaste, pero lo que dijeron también, ¿no? La vamos a dividir en 3, A, B y C, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender la A, B y C? Si alcanza a cubrir, si la herida, el hueso se alcanza a cubrir, es una tipo 1. La tipo 2, el hueso ya no se alcanza a cubrir, pero no hay afección importante a nivel neurovascular. Y la tipo 3, hay lesión neurovascular comprobada y obviamente no se alcanza a cubrir, ¿ok? ¿Esta qué tipo sería? Hacía ojo de buen cubero. 1. O 2. ¿No? Pues, sería cosa de sacar la regla, ¿no? Pero aquí se los puse como ejemplo de 1, ¿no? O sea, es una lesión que tiene menos de 1 centímetro, es una lesión puntiforme, generalmente las tipo 1 son lesiones puntiformes. ¿Y qué quiere decir con las tipo 1? Que la lesión de tejidos blandos viene de adentro hacia afuera, ¿sí se entiende? O sea, el hueso se rompe y el hueso, la puntita del hueso que se rompió, lesiona ¿cómo se llama? La piel. Entonces es por eso que se considera con muy bajo grado de contaminación. Puede existir, pero es bajo. ¿Por qué? Porque va de adentro hacia afuera. Entonces es más difícil que entren los bichos. ¿Vale? Esta. Tipo 2 o 3. Ok. Sí, pues 2, ¿no? Digamos que está en 7 centímetros. ¿Sale? En 7 centímetros y no se ve el hueso, pero pues le tomamos una radiografía y ahí hay una lesión ósea. Esta. Tipo 3.
Tipo 3A. 3B. 3B, ¿no? Yo pensaría. Habría que ver cómo está distalmente, si hay lesión neurovascular, pero pongamos que no hay, entonces esta es una tipo 3B, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay forma de cubrir los tejidos, la zona de fractura y el hueso con los tejidos blandos. Y esta, pues pone que es una 3C, ¿no? Ya yo diría que aquí, pues mínimo aquí, por acá viene la tibial anterior, que se la ha de haber echado, y viene también el nervio tibial anterior, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya tiene lesión neurovascular. Por su patrón de interrupción o extensión, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Si son fracturas completas o incompletas. El término fisura no existe, ¿de acuerdo? Entonces, fisura, por favor, olvídense por completo de ese término, ¿de acuerdo? La fisura no existe. Tenía un maestro español que decía que las fisuras solo existen en el ano, y tiene razón. Las fisuras anales, esas sí son fisuras, ¿de acuerdo? En los huesos no existen las fisuras. Tenemos una fractura completa o una fractura incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una fractura completa. Betina, este tipo de fractura, ¿qué crees que sea? A ver, yo digo que es una fractura incompleta, porque no lo ha hecho completo. O sea, no. Y esta cortical está afectada, pero esta cortical se mantiene íntegra. ¿Y cómo la llamarías si es un paciente pediátrico? En rama verde. Exactamente, es una fractura en rama verde, ¿vale? Entonces, estas son las fracturas en las que tenemos una fractura en rama verde. Es tan elástico el hueso del niño que, a pesar de que hubo una carga de flexión aquí, una carga de flexión aquí y una carga de flexión acá, no se alcanzó a romper la cortical posterior, ¿de acuerdo? Y esta, si se fijan, no se ve, o al menos de que ustedes me desmientan, en esta yo no veo un trazo de fractura franco, ¿no? O sea, yo no veo una solución de continuidad ósea. Y estas son por cargas axiales, ¿de acuerdo? Compresión axial aquí, compresión axial acá, y lo que se alcanza a ver es cómo se abomba la cortical, ¿de acuerdo? Si alcanzan a ver cómo esta cortical se abomba aquí y aquí, sin un trazo de fractura. Estas son fracturas incompletas que también se dan en pacientes pediátricos por compresión axial y se llaman fracturas de torus, ¿de acuerdo? Entonces hay una carga aquí, una carga que viene acá, una compresión axial sobre el hueso, y lo único que hace es que se inflama la cortical sin alcanzar a romperse, ¿de acuerdo? Que son fracturas de torus. Las fracturas incompletas generalmente las vamos a ver en pacientes pediátricos. En los pacientes adultos generalmente sí la fractura se completa, ¿de acuerdo? Pero puede existir fracturas incompletas. Por su localización, Doctor. importantísimo por su localización, necesito que también lo tengan en cuenta. ¿Pero alguien iba a preguntar algo? Yo, doctor, tengo entendido que ¿Qué las pasó? costillas son muy flexibles. ¿No puede fomentar que sean más comunes las fracturas incompletas? Sí puede pasar. Más flexibles. Bueno, sí son más flexibles, pero ¿por qué crees que sean más flexibles? Por su forma, ¿no? Y por el cartílago. Ok, tienen cartílago alrededor, pero como tal, el hueso, ¿qué tipo de hueso es? Plano. No, es un hueso irregular, no es plano, tal cual. ¿Pero qué tipo de hueso es? O sea, esponjoso. Exactamente, es hueso esponjoso trabecular en su totalidad, ¿de acuerdo? Tiene una cobertura cortical, como ya vimos, pero pues, es un hueso esponjoso. Y como dijimos, los huesos esponjosos tienen mayor cantidad de matriz extracelular y tienen mayor cantidad de absorción de energía, ¿no? Y eso los hace muy similares, no al grado, pero son similares al paciente pediátrico, ¿vale? Entonces pueden tener mayor elasticidad. Sí, doctor. Entonces, por su Gracias. localización, de nada, por su localización, ¿cómo creen que sean, cómo se dividirán? Se dividen en epifisiarias, metafisiarias, diafisiarias y combinadas. Ok, perfecto, exactamente. En el paciente adulto nos vamos a quedar con metafisiarias y diafisiarias. Entonces, en los huesos largos vamos a tener, esta sería una fractura metafisiaria distal de radio, ¿de acuerdo? Porque es una fractura que afecta a la metáfisis
de la metáfisis distal, vamos a tener una metáfisis proximal y una distal, entonces este afecta a la metáfisis distal del radio. Y esta es una fractura diafisiaria de radio. Ahora, la diáfisis, como son huesos largos, los podemos dividir en tres. Tercio distal, tercio proximal, tercio medio y tercio proximal, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que esta es una fractura diafisiaria en tercio distal de radio. ¿Ok? ¿Sale? Y en esta, pues obviamente es una fractura metafisiaria distal. Las combinadas que decía Betina son aquellas en las que tenemos una fractura metáfiso-diafisiaria. ¿Qué quiere decir eso? El trazo de fractura puede iniciar en la parte de la diáfisis, pero se continúa hacia la metáfisis. Entonces son fracturas diáfiso-metafisiaria distal. ¿Ok? O cuando no nos queda muy claro si es metafisiaria o es diafisiaria. ¿Cómo vamos a estar completamente seguros que es metafisiaria? Hay una cosa que se llama el cuadrado de Müller, que creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir cuánto mide mi metáfisis completa de lado a lado, ¿de acuerdo? Entonces aquí, digamos que me midió, les voy a inventar, 10 centímetros. Entonces trazo otra línea de 10 centímetros, totalmente perpendicular, y hago un cuadrado. Entonces hago un cuadrado de 10 centímetros para acá, 10 centímetros para acá, 10 centímetros para acá, 10 centímetros para acá. Y esa zona que está en ese cuadrado, que se llama cuadrado de Müller, es la metáfisis. Entonces, si tengo una fractura aquí, va a ser metafisiaria. Si la fractura ya la tengo acá, va a ser diafisiaria. Si es una fractura que inicia acá, pero se mete, va a ser una fractura metáfiso-diafisiaria o diáfiso-metafisiaria. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, por su localización, diafisiarias o metafisiarias. ¿Por qué existen las epifisiarias? Porque en los niños tenemos, este no es un niño, pero acá tampoco, pero aquí tenemos hagamos de cuenta que aquí está la fisis de crecimiento todavía. Entonces, si tenemos una lesión en la parte de aquí, es la parte de la epífisis, y si tenemos una lesión aquí, es la parte de la metáfisis. Pero en el paciente adulto, si hacemos nuestro cuadrado, todo esto es metáfisis. ¿Ok? Entonces, en adulto vamos a dejarlo así. Esta sería una fractura, entonces, diafisiaria de tercio proximal de húmero izquierdo. ¿Ok? ¿Dudas? Ninguna. Excelente. ¿Qué pasó? Lo del cuadrado de Müller es lo mismo, es que en el libro venía como de Ursheim, pero, o sea, yo Pues busqué sí, en Google y no aparecía. No, yo lo conozco como cuadrado de Müller. Sí, a lo mejor el libro ahí es otra bibliografía, pero sí es similar, o sea, si lo explicaban como lo expliqué, como se los expliqué ahorita, pues sí es lo mismo, ¿no? Pero tengan en cuenta el cuadrado de Müller. Ok, entonces, ya con eso, con lo que yo les acabo de decir, toda esta clase y este choro mareador que les eché durante 1 hora 15 minutos es para que ustedes vean una radiografía y puedan decirme qué tipo de fractura es, qué diagnóstico tiene, con nombre y apellido, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Primero, si es una fractura cerrada o abierta. Si es simple o compleja de acuerdo al trazo de fractura. ¿Qué tipo de trazo tiene? Cuando son complejas, realmente ya no nos tenemos que ir al trazo porque son fracturas con muchos trazos, ¿no? Entonces no es necesario decirlo. Pero en fracturas que son simples, pues vamos a decir qué tipo de trazo es, en qué zona está y por último, qué hueso es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me dice esta fractura? ¿Cómo la llamaríamos? A ver, primero dígame alguien nombre y ya que se anime. Puede ser, bueno, yo, Sofía, puede ser A ver, cerrada, Sofía. ¿Qué es una fractura cerrada? ¿De acuerdo? simple, Simple, ajá. con un trazo transverso, oblicuo. Ok, también coincido, un oblicuo, como quedamos, sacamos el ángulo y pues yo creo que es un oblicuo corto, ajá. En diafisiario, en la diáfisis proximal, Ok, perfecto. en el húmero. Número que nada más te falta así el apellido final. Húmero proximal. No, ya dijiste diáfisis proximal de húmero. Ah, húmero izquierdo. Exactamente, ¿no? Porque hay dos, ¿no? Entonces, ¿qué va? Si ustedes ya como internos ponen ese diagnóstico en la nota, el médico cuando llegue el ortopedista no va ni siquiera a necesitar ver la radiografía, ¿no? Si tú si la ponen tal cual como me la dijiste ahorita, Sofía, yo llego a ver la nota y me voy muy satisfecho porque ya
sea, sin ver la radiografía ya sé más o menos qué es, ¿de acuerdo? Entonces, diciéndolo rápido, sería esto, ¿no? Una fractura cerrada simple con trazo oblicuo corto en diáfisis tercio proximal de húmero izquierdo. ¿Sale? Perfecto. Y Müller es este. Entonces, lo que hizo Müller es una clasificación que se llama clasificación de la AO. Es necesario que la entiendan porque para los tipos de fracturas es fácil entender, o sea, ya entendiéndolo es, digamos, que un idioma universal para poder clasificar todas las fracturas. Y Müller, pues, es el mismo que hizo el triángulo. No necesito que se lo aprendan, o sea, no va a venir en el examen, pero la clasificación de la O es importante que la conozcan por si se las llegan a preguntar en algún momento. Cada hueso va a tener un número. Y cada parte o segmento del hueso va a tener otro número. ¿Qué quiere decir eso? El número va a ser 1, radicúbito va a ser 2, fémur va a ser 3, tibia y peroné va a ser 4, columna va a ser 5, pelvis va a ser 6, ¿dónde está el 7? ¿El 7 qué era? El 7 va a ser medio pie, el 8 va a ser antepié y demás, pero sobre todo con los huesos largos, que son estos principalmente del 1 al 4, nos va a servir mucho para poderlo decir. Entonces, el hueso es tomando en cuenta que el número es el número 1, 1.1 va a ser la metáfisis proximal, 1.2 va a ser la diáfisis, 1.3 va a ser la metáfisis distal. Nos vamos a radicúbito. 2.1 metáfisis proximal, 2.2 diáfisis, 2.3 metáfisis distal. Nos vamos al fémur. 3.1 metáfisis proximal, 3.2 diáfisis, 3.3 metáfisis distal. Y así nos vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? ¿Eso se entendió? Punto 1, punto 2, punto 3. Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Ok? Dependiendo del Doctor, hueso. ¿esos números ya están establecidos? Sí, si ustedes me ponen, yo llego y ustedes pusieron una nota que dice, el diagnóstico es una fractura 31.1 de la AO, yo ya sé automáticamente que es una fractura de fémur proximal. ¿Ok? Porque es 31. Si yo en la nota leo, tengo una fractura 43, ya sé que es una fractura de la tibia proximal. Digo, de la tibia distal. ¿Vale? Ok, doctor. Y este es el cuadrado de Müller que yo les hablaba, ¿de acuerdo? Entonces, así es como podemos sacar cuál es metáfisis y cuál es diáfisis. Eso ya se los expliqué y creo que quedó bastante. Ahora, vamos a complicarlo más y esto nos va a ayudar a que tengamos entonces, el primero va a ser el hueso, el segundo, dónde está, y después de eso ponemos, o sea, por ejemplo, aquí tendríamos una 12, por ejemplo, ¿no? Que fuera una diaficiaria de húmero. Donde tenemos una fractura 12 punto y viene la primera letra. A, B o C, dependiendo el tipo de fractura. A simple, B con un tercer fragmento, C con minuta. ¿Ok? En las articulares, ahí vamos a ver que las vamos a dividir A, B o C, dependiendo si es extraarticular en las metafisiarias, B si es intraarticular y C si es intraarticular compleja, o sea, con más de un trazo articular. ¿Ok? Y la segunda va a ser el tipo. Cuando tenemos en la diáfisis, A1, o sea, A ya sabemos que es trazo simple, o sea, bifragmentario. A1 es espiroideo, A2 es oblicuo largo y A3 es oblicuo corto o transverso. ¿Ok? En las que son B, que son con un tercer fragmento, es B1, tercer fragmento en alas de mariposa, B2, tercer fragmento en alas de mariposa desplazado, B3, un tercer fragmento, por decirlo de alguna manera, fracturado en dos. C1 van a ser aquellas con minutas no desplazadas, C2 van a ser aquellas que son segmentarias y C3 van a ser aquellas que son fracturas desplazadas, con minutas desplazadas con varios fragmentos. ¿De acuerdo? Y con base a eso ya podemos decir qué tipo de fractura es. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿quién dice yo?
¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? No Doctor, me hagan sacar la lista, no sé, así. doctor, antes una pregunta. En caso ¿Qué pasó? que cuando hay dos, se dice aparte cada una, o sea, se dice lo Sí, que no junto. sí, si tienes una fractura de tibia y una de fémur, son las dos por separado, ¿no? Son dos fracturas diferentes y dos diagnósticos separados. ¿Sale? Pero bueno, ya que tú tuviste la duda, Ana, me vas a decir esta entonces. ¿Esta qué es? Es tibia y peroné, ¿no? Ok, entonces tibia y peroné quedamos que es ¿qué hueso? 42, 4. 4, ok. Luego, ¿qué Pues segmento es? diáfisis Diáfisis, o sea, 2. 2. Entonces tenemos una fractura 42. ¿Qué tipo de trazo es? Es A porque es simple, ¿no? Y Exactamente. es A1. ¿Y qué tipo? A1. Y lo del subgrupo, ay, no me acuerdo qué era lo del subgrupo. A1.1, ¿no? Porque no está desplazado. Entonces, yo leo que tiene una fractura, ni tienes que poner el hueso, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Una fractura de tibia tipo 42, A1.1 de la AO. Ah, bueno, pues ya sé más o menos qué es. ¿Vale? ¿Quién me dice esta? A ver, Cristian. Si quiere yo. A ver, ¿quién dijo yo ya? Salvó a Cristian. Soy Cristian. Ah, pues mira. Sale, Cristian. Entonces. Pues esta. yo lo veo entre, no sé si es proximal o es media. Primero, ¿qué hueso? Es el fémur. O sea, ¿sí? 3. 3, ok. Tenemos una fractura 30 y... No sé si 31 o 32, pero le voy más a 32. Le fuiste bien. Ahora acuérdense, la metáfisis es la parte proximal nada más, ¿no? Como si hiciéramos el cuadrado. ¿Vale? Ok. Tipo de trazo. C, porque son más C. de 3 pedacitos. Ok. Y de grupo, creo que es B. No, aquí es un número. Me estoy confundiendo. 3. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchos fragmentos, ¿de acuerdo? No solo en marlas de mariposa, sino tenemos muchos fragmentos aquí. ¿Sale? Entonces es con minuto totalmente. Y el subgrupo, la verdad, no me acuerdo cómo era. Está desplazado, estas generalmente son 3.3. ¿Vale? Muy bien. Y la última. ¿Quién va a decir esta? Yo. A ver. Araceli. A ver, Araceli, dímela de una vez. A ver, en la tibia. Ok, o sea, es un 4. 4, de acuerdo. Luego 1. 1, porque es la metáfisis proximal. Ajá. Tipo C. C, porque es intraarticular y es intraarticular complejo, ¿no? Ajá. Grupo. ¿Es grupo 2? ¿Por qué sería grupo 2? Bueno, es que no estoy segura. O sea, tiene. O sea, nada más hay un trazo, ¿no? ¿O 2? Pues mira, aquí viene uno y hacia acá viene otro. Ah, entonces sí. ¿Sale? Perfecto, 2. Y aquí pues no hay que ponerle subgrupo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Araceli. Vamos rápido, que ya duró mucho esta clase. Dentro de las técnicas de las fracturas, como les decía, la verdad es que las fracturas son muy lógicas, ¿no? Entonces la clínica realmente, pues, ¿cuál va a ser? Pues la clínica, lo más importante es buscar algún diagnóstico diferencial y descartar la fractura, ¿no? Entonces, aumento de volumen o tumefacción, dolor bien localizado, hematoma presente, eritema, cambios de coloración e impotencia funcional. ¿Qué quiere decir eso?
si es en el pie o en la pierna, son pacientes que no pueden deambular. Si son en el brazo, el paciente va a llegar con una posición antiálgica siempre, cuando son en antebrazo o en hombro, con el brazo pegado al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy común, como decía, ¿no? Aumento de volumen, localizado, podemos tener eritema, hematoma, dolor a la palpación bien localizado en el sitio de fractura. Es que es una clínica muy, muy básica, ¿de acuerdo? Es vital que en cualquier fractura me hagan una exploración neurovascular distal porque puede haber lesión de tejidos blandos, lesión neurovascular, lesión nerviosa o lesión de arterias y venas. Y aparte, obviamente, este mismo aumento de volumen, cuando es muy importante, el propio aumento de volumen puede causar alteraciones neurovasculares distales. ¿De acuerdo? Otra característica de la clínica es la crepitación. No la menciono mucho, ¿por qué? Porque si un paciente fracturado le empezamos a mover para ver si crepita, lo podemos lastimar más, uno, y dos, pues nos va a patear, ¿no? O sea, el dolor va a ser bastante importante. Hay veces que la fractura está desplazada y la deformidad es muy evidente, ¿de acuerdo? De acuerdo a la deformidad hay que ver hacia dónde va el desplazamiento. Si es un desplazamiento rotatorio, esto quiere decir que el eje diaficiario se rota como en cuestión espiroidea, o es un desplazamiento lateral, ¿de acuerdo? Si es longitudinal o si es angular. Quiere decir que el ángulo de la deformidad va hacia atrás o el ángulo de la deformidad va hacia adelante, por ejemplo, ¿de acuerdo? O si el ángulo de la deformidad va hacia valgo o el ángulo de la deformidad va hacia var, dependiendo de dónde tengamos la fractura y qué deformidad o qué angulación tenga. ¿De acuerdo? Aquí vemos los característicos, ¿no? Aquí hay una deformidad en valgo bastante significativo del tobillo, ¿no? Esto nos habla de que muy probablemente haya una fractura. Aquí tenemos una deformidad en la que la angulación se nos va hacia anterior, ¿de acuerdo? En el húmero distal, en el niño, que es muy común las fracturas supracondilias. Y aquí tenemos una deformidad que nos habla de que puede haber una fractura propia de cadera, ¿de acuerdo? Un acortamiento de la extremidad con una rotación externa. ¿De acuerdo? Entonces, todas este tipo de deformidades nos van a hablar mucho de que hay la presencia de un trazo de fractura. Les repito la vital importancia de descartar lesiones asociadas, sobre todo de tejidos blandos y de alteraciones neurovasculares. La exploración física tiene que ser completa. ¿Okay? En las fracturas, los estudios de imágenes generalmente van a ser la radiografía, ¿no? La radiografía es nuestro pan de cada día cuando se trata de fracturas. Generalmente con las radiografías podemos tener ya el diagnóstico preciso. Hay fracturas que se esconden mucho o que no tenemos un diagnóstico muy claro viendo una radiografía. Podemos irnos hacia una tomografía axial computada, ¿de acuerdo? Pero son los únicos que nos van a servir. La resonancia nos va a servir más para tejidos blandos. Si pensamos que hay alguna lesión asociada a tejidos blandos, podemos pedir resonancia. Pero sobre todo la radiografía, siempre en 2 proyecciones, ¿de acuerdo? Generalmente es AP y lateral, pero siempre 2 proyecciones. Es importantísimo tener 2 proyecciones y si con eso no estamos satisfechos, podemos irnos hacia una topografía, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Doctor, tengo una duda. ¿Hay casos en los que se necesiten arteriografías? Pues sí, si pensamos que hay una lesión asociada a tejidos blandos a nivel neurovascular, sí, probablemente sí se requiera. No siempre, pero pudiera requerirse. Gracias. ¿Vale? ¿Dudas que tengan hasta aquí? No, doctor, gracias. Okay. Todo bien, doctor, gracias. Excelente. El jueves voy a entrar a cirugía temprano el jueves. No creo que salga a tiempo para poderles dar la clase a las 8, porque de hecho voy a empezar a las 7, 6:30, 7. Entonces, chequen si el jueves en la tarde pudieran y den mi opción para ver si se las puedo dar el jueves en la tarde o el viernes en el transcurso del día. ¿Sale? Para que chequen ustedes, háblenlo y ya nada más me avisan qué opciones, denme opciones de horario el jueves en la tarde y opciones de horario el viernes durante el día. ¿Sale? Yo les digo cuándo se acomoda mejor. Sí, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Lo que tienen que estudiar es esto, ¿vale? Tratamiento y consolidación de las fracturas. Fases de consolidación, tipos de estabilidad, tipos de reducción, tratamientos de reducción y tratamientos también de fracturas expuestas. ¿Cómo se tratan las fracturas expuestas? ¿Vale?
De ahí van a